The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Por fin, 2 reseñas de películas porquería, güey. 2 películas porquería que Bueno, eran para su entretenimiento, Sí. pero seguimos apreciando el verdadero cine, y en este caso cine mexicano, con Los Olvidados, una película que hace mucho que quería ver. pues estamos continuando con la exploración del cine latinoamericano. Sí. Ahora estamos viendo esta obra de Luis Buñuel. Luis Buñuel, que a pesar de ser un director español, la película es mexicana. Ujú. Es actuada y grabada todo por mexicanos, hecha por mexicanos, en la Ciudad de México, Sí. en los 50s. Entonces es una película bastante vieja, es corta, 1 hora 20 y tantos. No, hora 18, güey. Una hora. Sí, o sea, no llega ni a la hora 20. Es una película súper corta, Pero que- es muy poderosa. poderosísima. O sea, en esa hora 18 dice más que cualquier otra película. Sí, eso demuestra que no se necesita tanto tiempo para una película ser buena. O sea, tú, si sabes usar los personajes y la historia, puedes crear un impacto tan grande. Y esta película es famosa no solamente por la controversia y el impacto del final, Ujú. pero porque es una buena película. Toda la Sí. película te carga con personajes y situaciones muy mexicanas, y Sí, que a pesar de el- ser de 1950, se sienten muy presentes muchas de ellas todavía. O sea, realmente el tema es un tema que en el cine mexicano es muy importante, que es el tema de la disparidad de clases y la pobreza. Y que lo presenten con niños lo hace mucho más delicado, mucho más Sí. intenso. Es importante destacar que esta película es la gran influencia en todo el cine mexicano. O sea, sin esta película no existiera cosas como Amores Perros o Y tu mamá también. Y o- cine latinoamericano también, como City of God, la película Ajá, brasileña. La película brasileña. Es sin duda una inspiración y es algo que Roma sí- tampoco existiera sin esto. Ujú, es basado en el estilo que mencionabas, que es el estilo de neorrealista italiano. Sí, ¿Qué? este estilo pues es predominantemente usado por los italianos, por Vittorio De Sica, por Antonioni, por Fellini, por todos los inis que hay de directores italianos. Y bueno, Eh, siendo Buñuel de Europa, trae esa influencia, ¿no? Ujú. Él se basó mucho en estas películas, vino aquí a México, y México es un país que puede reflejar muy bien el ciclo eterno de la pobreza y la disparidad de clases que hay. Que como Eh, dije, pues se sigue viendo. Sí, y el hecho de mostrarlo con niños y de una manera tan cruda y tan real que realmente no sientes ningún momento que esto sea ficción. Hasta cierto punto se siente como un documental, no por la forma en que es grabado ni por la forma en que es expuesto, porque sí, incluso hay escenas surrealistas, Sí. que en la sección de spoilers vamos a hablar de ella, pero aún así es algo muy arraigado a la realidad. Es muy creíble. Sí, desde el éxito de las películas mexicanas que he sentido es el hecho de que son naturales. O sea, Y tu Sí. mamá también es una película muy natural. La manera de expresarse, la manera de desenvolver los temas en esa película, al igual que en esta. Sí, representan un- muy bien la conducta del mexicano. Ajá, o sea, aunque hablen así y hablen con el acento chilango de ¿qué pasó, mi valedor? Y así. Entramos para los burros. Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos vicenteando. Mira qué delicado. O sea, se siente que así hablaban y es obvio. Es genuino, Ajá, es genuino que la dinámica entre estos personajes sea como es. es como fue en la realidad, pues. Y al principio de la película te mandan un mensaje de que sí es basada en personajes y situaciones reales. Sí, dice que es basada en hechos reales, o sea, digo, Que no lo dudamos, porque a lo mejor eso pasa hasta casi diario en nuestro país. sí, es obvio que en este país y en todo el mundo, o sea, en todo el mundo donde existe la pobreza, existe un Jaibo, existe un Ojitos, existe Un Pedro. un Pedro, y Muchos niños... existe un ciego, un hombre ciego también, o sea, Sí, muchos niños que en esta ocasión representan diferentes partes de la sociedad, pero en este caso... y temas, o sea, también porque tenemos. problemas de la sociedad. Ajá, el principal tema también es la orfandad, pues, o sea, el Jaibo es un personaje que creció. Hay que destacar ese personaje, o sea, es de los mejores villanos del cine y punto. Y o sea, ya. ni siquiera del cine mexicano, es del punto, o sea, Entre más lo veía, más me convencía de que es de los mejores villanos que he visto en mi vida. O sea, está excelentemente construido. el excelentemente personaje del Jaibo. construido, bien presentado, te lo van desarrollando. Sí tiene un desarrollo de personaje porque su maldad va evolucionando a cierto punto en que ya no se vuelve un tema solamente de supervivencia. Ya es maldad generada por tanto odio que fue construido por la sociedad en la que vive. Por Sí, o todo sea, su contexto. el personaje del Jaibo no está justificado, o sea,
ningún personaje que sea así está justificado por su pasado, pero se entiende por qué el Jaibo es así. O sea, es alguien que no tuvo a nadie en su vida. Sí, que ni siquiera el nombre del Jaibo es su nombre. Sí, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero es cierto, los motivos que llevan a esos personajes, a la mayoría, entiendes por qué son como son, pero obviamente no justifica que sean así. No, o sea, el personaje del Pedro también es otro personaje muy bien construido. Me recuerda mucho a Antoine Donnell en Los 400 golpes, una película francesa, que también es New Wave, es de la Nouvelle Vague, es otro género, sí, pero que también está muy influenciado por el neorrealismo italiano. Entonces, me estoy desviando, pero el punto es que los personajes están excelentemente construidos, excelentemente actuados. La fotografía, aunque vieja, es buena. Hay partes muy simétricas, refleja muy bien las cosas, especialmente la secuencia del sueño surrealista se me hace que está muy bien lograda. Sí, está bastante avanzada para su tiempo y bien hecha, bien con simbolismos bastante importantes que vamos a dar más a detalle después. Y bueno, esta película tiene bastante historia alrededor de ella. Estuvo en México poco tiempo. Sí, estuvo 4 días. 4 días estuvo en estreno en México, luego estuvo en Cannes, donde sí tuvo su cierta crítica de que por el hecho de ser tan controversial y tan cruda, y especialmente por el final, que el final es súper impactante y súper cruel. O sea, es como lo leí en una reseña de esta película, que es cine de crueldad. O sea, es 100% crueldad en todos los sentidos. En todos los personajes. Y en Cannes, como tiene una sensibilidad más diferente, pues sí la aceptaron con cierta, como, así... Sí, no, son un poquito más abiertos porque saben que es cine. Ajá. Pero aún así fue demasiado. Y en México se estrenó, después del estreno que tuvo que pasar un año después. Y donde ya estuvo 2 meses en una cantidad de cines decente. Y pues con el tiempo ha agarrado fama. Sí. Y se ha convertido en un clásico y a lo mejor, tal vez, la mejor película mexicana que hay en toda la historia. Pues. Igual hablando de los personajes, es importante destacar que ningún personaje es bueno. O sea, todos tienen su lado malo. Desde el ciego, que tú esperarías que sea de que, ay, pobrecito, o sea, no ve ni nada. El ciego es un culero, o sea, con el ojito se sujete, con inclusive hasta acosador sale en unas escenas de... Sí, porque te muestran primero, no sabes al principio quién es el protagonista. Y luego ya que lo vas viendo, resulta que es el villano. Y poco a poco te das cuenta que realmente todos los personajes son malos. Porque a lo mejor te los muestran primero como víctimas, como el Ojitos o el Ciego, que primero son víctimas. O inclusive Pedro, que también te lo muestran como una víctima del abandono, ¿no? Pero... Y después, cuando empiezas a sentir esa empatía por ellos, ves su lado malo de todos. De todo mundo. Y empiezas a darte cuenta pues de que pues así es la realidad. Todos tienen un lado negativo y en este caso lo muestran porque viven en un mundo muy hostil y se van transformando en este tipo de personas, pero siguen siendo por supervivencia la mayoría de sus acciones. Sí, otro de los grandes temas es la supervivencia. Realmente todos los personajes intentan sobrevivir. No es que esté justificado de nuevo sus acciones. Lo que hacen es malo. Pero, como dices, viven en este mundo. Y la única manera de salir vivos es o robando, o estafando. Incluso llegan a violencia. O a violencia extrema, ¿no? Y lo que me llama la atención de esta película es que se hacen muchas películas en cuanto a pobreza y comparar clases sociales. Aquí no te la comparan. Aquí simplemente te dejan ver lo más bajo de la pobreza. Sí, pero te digo que me recuerda mucho un documental porque te exponen vilmente cómo es la pobreza. No hay contrastes de clases sociales como en Parasite o Ni tu mamá también o Amores perros. O sea, aquí te vamos a exponer la pobreza tal y como es, sin censura. Y no necesitas contraste porque normalmente el contraste sirve para que te des cuenta de la gran diferencia que hay. No necesitas contraste. Aquí te muestran esto y desde un principio te das cuenta de lo horrible que es. Y en películas de clases sociales, como pueden ser Parasite o películas más nuevas, donde muestran la pobreza moderna, por así decirlo, no se compara. No, y no es una pobreza, o sea no tratan la pobreza como con lástima. O sea, sí sientes empatía hacia ellos, pero al momento de mostrarte que son unos ojetes, pierdes esta empatía y aún así entiendes por qué son así. O sea, me estoy revolviendo un poco, pero me refiero a que... Es que se entiende, pero no es chapucera, justifica. pues no es chapucera esta película. No busca que les tengan lástima de que hay pobrecito, o sea... Ajá.
quiere que entiendas por qué estas personas son así y el grave problema que es que sean así porque se siguen repitiendo las acciones y como vemos a un señor ya grande, ciego y por otro lado vemos a los niños y ambos viven igual, ambos se comportan igual y van a seguir viviendo en las mismas condiciones. Y que viven en un ciclo, pues o sea, el único personaje que intenta cambiar es Pedro. Y no hay que revelarlo, pero es un ciclo, o sea, pero por cuestiones, es muy difícil que salgan de esta situación. Pues. Por cuestiones ya más grandes de ellas, porque se involucran tanto en esta vida y en estas situaciones que ya no pueden salir. Y eso es lo que te quiere mostrar la película, que es malo y es un problema, no solamente es lástima, o sea, es un problema que solamente ellos pueden resolver y en esta película... Y no es un problema exclusivo de México. Recuerdo muy bien la introducción de la película que te pone París, que te pone Ciudad de México y Nueva York o algo así, ¿no? Te pone imágenes de otras ciudades donde la pobreza existe, pues. Como decía... no recuerdo cuál es la otra, pero... O sea, como decía la referencia de 400 golpes, es el mismo estilo de cine, donde la pobreza te lleva a ver cómo estos personajes es imposible que salgan de ella. Sí. Y como conclusión, para ya poder pasar a la sección de spoilers, es una película totalmente recomendable. Aunque no seas mexicano, véanla. Sí, a lo mejor piensas que por ser blanco y negro o vieja... Sí, la película es difícil de encontrar. Bueno, no es difícil de encontrar, pero es difícil de encontrar en HD o algo así. O sea, nomás en Criterion la encuentras en HD. No importa mucho. No, se puede disfrutar. Y es una película bastante corta y aún así trae muchos temas importantes que cualquier persona debería ver. Sobre todo si vives en México. Y si te gusta el cine, obviamente tienes que verla. Sí. Es una vista forzosa. Y no te cuesta nada hora 18. O sea, yo la primera vez que la vi, no dije, ay, pues hora 18, me la viento en frega, ¿no? Y wow, qué cosa tan chingona me encontré. Pues. Sí, no hay forma de que no la puedas apreciar. Vamos a pasar ahora con spoilers, porque es una película que merece hablarse de spoilers y hay cosas que vamos a discutir. Quiero empezar hablando del personaje de Jaibo, que como mencionaba hace rato, que su personaje empezaba mostrándote robando. Luego mencionan que se acaba de escapar de una correccional. Entonces ahí vas entendiendo que aparte de ser pobres también son delincuentes. Y siendo niños, pues él da un mal ejemplo a sus amigos y empiezan a seguirle la corriente. Y es malo desde el principio. Y poco a poco va evolucionando y va haciendo cosas peores. Y la escena que me sorprendió y que me gustó mucho fue cuando habla con la mamá de Pedro, que le cuenta su historia. No está diciendo que por eso sea malo, pero es parte de... Sí, que te da todo el contexto de... O sea, hasta ese momento tú solo ves al Jaibo como un culero. Y en el momento que te da el contexto es cuando entiendes por qué es un culero. Y yo sí sentí una empatía en ese momento, porque sí dije... Si yo estuviera en esa situación, no sé cómo reaccionaría yo. A lo mejor yo también no hubiera sido así que no estoy tanto en posición para criticarlo. Pero el hecho de que su papá lo abandonó desde chico... Porque él es chico, o sea, en esta película es muy chico. Y lo que le pasó... ha de tener como, ¿qué te gusta? 17 años. Y todo lo que ha vivido es algo que una persona en una vida completa no se merece vivir. Su mamá murió desde que él estaba chico. Y su final es trágico, o sea, lo mataron balaceándolo en la calle. Corriendo, huyendo, lo mataron huyendo. Y sabiendo que fue una persona mala, o sea, recuerdo muy bien... No tuvo ningún tipo de redención, es lo peor. No, o sea, para nada, o sea, muere siendo una persona mala. A una corta edad. Y la escena donde él está tirado en el suelo, aunque un poco pues, surrealista, que está él como que moviendo la cabeza así, ¿no? Y oír la voz de su mamá, como le dice que él ha sido un niño malo, que él ha fallado y que o sea, le menciona cosas malas y te hace sentir aún peor por la muerte de este personaje, que siempre toda la película es malo, pero aún así sientes lástima por él. Sí. Y por eso creo que es un excelente villano. Sí, y del lado contrario de... Bueno, termine. Ajá, porque su personaje, su presencia siempre la sientes muy, muy intensa. Su actuación es buenísima. Desde que sabes que va a estar ahí el personaje, con solo escuchar que viene. Sí, recuerdo que dijiste muy bien acá que estamos viendo la película y ese güey entra de escena y que dije, ay, ¿qué va a ser este cabrón? Sí, de que no vas a entrar a escena y dices, ya valió, pero en buen sentido, porque su personaje sí infunde ese miedo hacia los demás, porque aquí todos son muy vulnerables, incluso los personajes, siempre que viene él, sus amigos también le tienen miedo, hasta cierto punto. Y en su desarrollo lo que también me gustó mucho es que Jaibo ni siquiera es un hombre.
No. Porque él menciona que ni siquiera sabe su nombre, Ujú. que es algo un apodo que él obtuvo, y de ahí vemos de dónde viene y por qué hace las cosas que hace, aunque no sean la manera, Ujú. y en parte te da un reflejo de que todos son así, todos los niños son así, los niños de alguna manera no tienen papás, no tienen el cuidado ni la atención, que es algo que se ve al final ya cuando su mamá va con Pedro, Sí. que intenta recuperar a su hijo, pero ya no puede. Sí, ya hablando desde el otro lado, que es Pedro de esta película, el personaje de Pedro me parece también muy bueno. Ujú. Me gusta mucho estas historias donde el personaje que vive en la miseria intenta salir adelante Ajá. y no puede. Porque Ya de plano no puede. sí, él es como otra vez, es un ciclo. O sea, ese güey, por más que intenta, o sea, él intenta trabajar, él intenta formar una buena relación con su madre. O sea, hace todo lo que puede, inclusive cuando lo meten a la granja, él, al momento que le dan la libertad, que creen por primera vez en él iba a ir por los cigarros y regresar. Ujú. Y Sí, el hecho tenía- de que el highball haya detenido eso, o sea, es muy real y muy cruel. Como de nuevo, como ya he mencionado, es cine de crueldad. Y es muy mexicano también, Sí. porque muestran mucho el lado de supervivencia y de hacer las cosas por ti mismo, mucho egoísmo. Ujú. Y es cierto, él tenía la intención de hacer algo bueno y por culpa de eso se dieron los eventos para que terminara muriendo, Sí. incluso más joven que Jaibo. Y por una cosa tan tonta como dinero o unos cigarros que lo... Sí, por 50 pesos. O sea, él muere por 50 pesos. O sea, es tan trágico. Y yo creo que a lo mejor 50 pesos ha de ser como 100 pesos en esa época, ¿no? Pero tú no estás hablando de 100 pesos, güey. O sea, no hay dinero. no muere, no hay dinero que justifique la muerte de ambos. De- Pues, de es nadie. muy ojete. Además, pues está la escena del sueño surrealista. O sea, Buñuel incorpora mucho el surrealismo en todas sus películas. Ese güey se las fumaba con Salvador Dalí y la fregada. Este sueño me gusta porque lo que me gusta de esta película es que mezcla lo que me encanta del cine. Un cine o muy real o un cine totalmente muy surrealista. surreal, muy experimental. Y aquí mete eso. Tiene los dos. Y eso me encanta, pues. O sea, ese sueño, pues te da totalmente el significado de la culpa que siente por haber ayudado a matar al Julián. A Julián. Inclusive la constante referencia a las gallinas me hace pensar como que es un recordatorio de esta culpabilidad, pero también de querer salirse de ese ciclo, pues. Porque todas las escenas importantes donde él tiene que tomar una decisión acerca de su situación o que le toca ver algo cruel, están las gallinas presentes, pues. O sea, es una figura muy importante las gallinas en esa película. Sí, usa un simbolismo aquí Buñuel para representar a este personaje que busca cambiar, que es el único de todos los en la Sí. película que busca salir. Y como ya mencionamos, viven tanto en este mundo de miseria y en un mundo tan hostil que ni siquiera queriendo pueden. Sí, la película es totalmente cruel. O sea, como mencionábamos, tuvo mucha controversia en Cannes, que inclusive existe un final alternativo, pues que en este final, en vez de que el Jaibo y Pedro se mueran, y que, ay, güey, es que el final de Pedro es horrible, güey. O Es sea, que, es horrible, güey. Como el vato de termina los- tirado en una zanja y su mamá buscándolo. En la tierra allí. Y que vaya la mecha y su abuelo cargando el cuerpo, güey, en un burro. Y que su mamá pase a un lado y diga, ¿han visto al Pedro? Y de que los vatos de que no. Y esté el cuerpo ahí, güey. O sea, es hiper cruel, güey. O sea, no te dan... ni siquiera te dan música para que te relajen. Nomás avientan el cuerpo y fin. Y estuvo. Ahí tuviste hora 20 de pura miseria. Y Y es es- súper cruel, güey. Es horrible, pero está también logrado que el mensaje es buenísimo. O Sí, sea, es muy bueno. O sea, es muy impactante, pues. Y bueno, vamos a contar rápido en qué consiste el final alternativo. Pedro mata al Jaibo y le roba los 50 pesos y se devuelve con el director de la granja. Es que no es un final tan creíble. poderoso y creíble Increíble. como ha sido toda la película y a como es el final real. O sea, el final real es totalmente impactante, es buenísimo. O sea, no tienen ninguna manera de suavizarte las cosas. Porque no busca, esta no es una película que busca suavizarte nada. No, es que podemos hablar Sí. horas de una película de hora 20. O sea, es el poder de Buñuel y el poder del cine mexicano bien hecho. Que se muestra aquí que sí se puede hacer buen cine mexicano. Y pues no sé qué está pasando ahora. Tenemos a los directores, a los tres amigos Ujú.
Y no, y también tenemos gente como Mar Escalante, como Alonso Ruiz Palacios o Ernesto Contreras, que también ofrecen cosas buenas, pero no tienen el éxito comercial que tiene mamadas como pues Cindy la Regia. Cindy la Regia o Mentada de Padre o la infinidad de películas estúpidas que están en la cartelera mexicana. Ujú. ¿Qué podemos decir más que véanla? Es una hora 18, no pierden nada. Es una película muy pesada. La primera vez que la vi, o sea, yo no quería hacer nada, güey. O sea, terminé de que, güey, son las putas 12 de la mañana y no quiero hacer nada ya en todo el día. Porque sí terminas devastado, pues. Es que es una película que te va a dejar pensando muchas cosas. A lo mejor cada quien la interpreta en diferente contexto en su vida, pero tiene algo con lo que te puedes identificar. Y como son puras cosas negativas, Uh-huh. te ayuda a darte cuenta de cosas que a lo mejor no pensabas tanto. Sí, es no y tanto apreciar, que te... apreciar sobre todo las otras cosas que tenemos. Sí, no es tanto identificación, es más bien como apreciación de donde vives y tu contexto. Y conciencia de que existe esta realidad, pues, o sea... Sí, que no porque no lo veas, no significa que no esté ahí. Sí. Y que no sea tan horrible como es aquí. Y es atemporal, o sea, estás hablando de algo de los 50s y totalmente lo veo pasando ahorita, en los 2000, o sea, en los 2020, o sea... En tu propia ciudad, donde quieras. Sí, en donde vivas, vas a ver eso. Y es muy ojete. Inclusive cosas peores, pues, porque no hay tanta cosa como la drogadicción y Sí. el narcotráfico. O sea, ahí no se ve reflejado en esa película. Pero estás hablando de que hay... ¿Cuántos son? 50, 70 años de diferencia. O sea, ahorita me imagino que va a estar increíblemente peor. Todo ese tema de la pobreza. Y pues ya nos pusimos políticos, pero véanla. Si les gusta el cine, véanla. Si les gusta el cine mexicano o quieren probar algo diferente, véanlo. Sí, Y está en YouTube, o sea, hora 18 está en YouTube, no tienen excusa. Sí, este tipo de cine es del que sí vale la pena. Uh-huh. Aunque no sea del de entretenido, pero el mensaje es súper importante. Y vamos a traerles más reseñas de este tipo. Sí. Porque nos... Especialmente el cine mexicano. Sí, porque es un cine que podrá parecer que lo menospreciamos muy cabrón, pero es muy bueno también. Sí, vamos a traerles más reseñas de este tipo porque nos encanta hablar de ese tipo. Como ya ven, el video está largo. Sí. Y podríamos hablar muchísimo de esta película. Todavía hay varias cosas que podríamos decir. Pero gracias por vernos. Esperen más videos así. Y por favor vean este video, o sea, vean esa película. Sí. Hasta luego. Hasta luego.